8:47, como lo habíamos anunciado, saludamos la presencia del doctor César García Novoa, tributarista español, presidente del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario y de la Asociación Iberoamericana de Arbitraje Tributario. Está en el Perú para participar en el tercer foro tributario sobre los principios constitucionales del derecho tributario. Bienvenido, señor. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Bueno, no sé si sea consuelo o, en fin, una manera de tener un paraguas, pero el hecho es que los latinoamericanos estamos mirando a Europa pensando, vaya, ahora sí les ha tocado a ustedes. Y sobre todo en este tema siempre tan delicado, que significa siempre tan antipático, que es el tema de los tributos, ¿no es cierto?, y del derecho tributario, y de qué pasa en realidad ahora con una entidad tan enorme como la Unión Europea, que puede imponer a países como Grecia, Irlanda, la propia España, Portugal, y decirles, están ustedes portándose no muy convenientemente y tienen que ajustar sus políticas, y dentro de ellas, por supuesto, el tema tributario. ¿Está tan complejo el asunto? ¿Es tan problemático el asunto en Europa? ¿Lo puede ser también en América Latina? Lo es muy problemático, y se puede decir que nosotros estamos en la situación inversa. Estamos mirando con cierta envidia a ciertos países emergentes de América Latina que se dedican a producir, o que se han dedicado a producir, cosas tangibles y no a la pura economía financiera, como se ha hecho y se ha abusado en Europa y en los países desarrollados en los últimos años. Esta es una crisis fundamentalmente, no se trata de explicarla aquí porque es de sobra conocido, ¿no?, pero es una crisis fundamentalmente de endeudamiento, de exceso de endeudamiento. Y no solo de endeudamiento de familias, no solo de endeudamiento de empresas en algunos casos, sino de endeudamiento también de administraciones públicas. Los países de Europa que están pasando lo peor, los famosos PIGS, Portugal, Irlanda, Grecia y España. España parece ser que es la cuarta y a cierta distancia de los otros tres, pero también está ahí. Son o eran hasta hace algunos años los países comparativamente menos desarrollados, y fueron países que fueron muy ayudados por los fondos europeos, pero que eso también provocó una auténtica explosión de gasto público. Son países con unos déficits enormes. El caso de Grecia es brutal. Pero de alguna manera también fue el sueño de que se arribaba a un estado de bienestar. Claro. Exactamente, y es evidente que cuando se decide entrar en la moneda única europea, pues ahí había dos alternativas. Había la alternativa de una Europa de dos velocidades, digámoslo así, donde solo un grupo de países con economías homogéneas, con economías más fuertes, pues entrase en esa moneda única. Y sin embargo se optó por que entrasen todos los países de la Unión Europea, incluso algunos, como el caso de Grecia, que se sabía perfectamente que sus cuentas públicas no reflejaban su verdadera situación económica. Eso fue una responsabilidad de la propia Unión Europea. Quizás las prisas para generar un espacio económico único basado en una moneda única pues han traído estos problemas. Los desequilibrios en materia de déficit en estos cuatro países son enormes, y para bajar el déficit, aparte de reducir el gasto público, aparte de reformas estructurales, pues no hay otra solución que subir los impuestos o recortar beneficios fiscales, pero actuar también en el lado del ingreso, y en eso estamos en la actualidad. Viéndonos en ese espejo, perdón Patricia, para evitar cometer los mismos errores, las economías latinoamericanas, los países emergentes, ¿qué lección podemos sacar? Porque de pronto puede parecer muy compleja la explicación de un economista, de un financista, sobre lo que ha pasado en Europa en general, pero si lo podemos resumir en 3 o 4 ideas claves para entender por qué la crisis financiera europea. La crisis financiera europea es una crisis, como he dicho antes, de exceso de endeudamiento, y es una crisis que está afectando sobre todo es una crisis de carácter general, pero hay países que han salido de ella. Alemania está creciendo actualmente, se puede decir que técnicamente sigue en crisis, pero está en crecimiento económico. El problema es de una serie de países que han tenido una política de gasto público muy poco ortodoxa. Claro, las situaciones son completamente distintas. Estamos hablando de países latinoamericanos con niveles de desarrollo comparativamente inferiores a los países de la Unión Europea, con grandes dualismos sociales, donde hace falta una política social que acompañe al crecimiento. Lo que se percibe, por ejemplo, en España, al ver los resultados electorales de las elecciones en Perú, comparado con el portentoso crecimiento económico que está experimentando Perú, es que había la sensación entre amplios sectores de la población que el crecimiento no estaba llegando a todos. Por tanto, evidentemente, políticas de gasto público son necesarias en los países de América Latina, porque sus problemas estructurales son notablemente diferentes respecto a países como los países europeos, que los habían reducido en parte. ¿Cómo hacemos con
Con la recaudación, porque no sé si mi pregunta es muy naif, pero supongo que la clave ideal es que lo que uno recaude en impuestos sea lo que, en impuestos y en las riquezas que genere el país, sea lo que le permitan a los estados cubrir las necesidades del gasto público. Pero seamos aún más naifs, ¿por qué hay que pagar tributos? Bueno, porque todo el mundo se pregunta. Claro, sí, yo también me lo pregunto. Y en países como el nuestro la presión tributaria es muy baja. En Europa no, y sin embargo igual tienen este déficit en el gasto público. Sí, es un problema, digamos, de madurez de los sistemas fiscales. Primero, yo siempre he dicho lo mismo. Se debate la justicia del sistema tributario y todos queremos un sistema tributario justo donde cada uno pague en función de su riqueza. Pero lo primero es que todos paguen. O sea, no hay un sistema más injusto que aquel donde amplios sectores de la población, la llamada economía informal, que por cierto en Grecia está en torno a un 45-50%, según datos reconocidos por el propio gobierno griego, pues esa es la mayor injusticia, que haya amplísimos sectores de la población que no pagan impuestos. Consigamos que todos paguen y luego ya hablaremos de la redistribución que a través del sistema fiscal, que lógicamente tiene que asegurarse, y así lo ha dicho el Tribunal Constitucional peruano en muchas sentencias que yo he tenido la oportunidad de estudiar, pero fundamentalmente garanticemos que todos paguen. Y eso evidentemente hace falta, exige, a mi modo de ver, y yo lo llevo diciendo y opinando en este sentido desde hace bastante tiempo, una apuesta por la simplicidad del sistema tributario. Sí, es decir, a lo mejor no es demasiado romántica la idea de que muchos empresarios no pagan, pequeños empresarios sobre todo, no pagan impuestos porque el sistema tributario es complejo y querrían pagar. Probablemente el egoísmo del ser humano lleva a no pagar, pero si le ayudamos a pagar con un sistema más sencillo... Si lo ponemos fácil, ahí generalmente lo que pasa es que entonces se recurre al impuesto general a las ventas. Claro, a los impuestos fáciles. Generales y fáciles, pero que no son sustentables. Exactamente. Entonces, ¿qué otras tendencias o qué otras paciencias hay que tener en el sistema tributario como para poder lograr que la gente vaya progresivamente sintiendo que el efecto de tributar le será a la postre beneficioso? Eso es una cuestión de muy mayor calado, es una cuestión muy compleja, es decir, eso lo llevan estudiando los sociólogos y la sociología tributaria, la gente cómo es posible que se identifique mejor con el deber de pagar impuestos y lo asuma voluntariamente. Yo creo que primero hay una naturaleza egoísta en el ser humano que lleva a que pagar impuestos nunca se va a asumir alegremente, pero es evidente que hay conductas, sobre todo de los responsables públicos, que son edificantes y que pueden ayudar a que los ciudadanos entiendan que es bueno y que es razonable y que es justo pagar impuestos. Si vemos que el sistema funciona y si vemos que los políticos actúan, digamos, de manera coherente, ¿no? En España hemos tenido este movimiento del 15M de los indignados que refleja pues el descontento de un gran sector de la población que tampoco tiene líderes de opinión, líderes políticos que precisamente reflejen ese descontento porque parece que ya no creen en nadie. Efectivamente, hay una incredulidad general respecto a todo el funcionamiento del sistema, que dicho sea de paso a mí me parece peligrosa porque va contra el sistema y en última instancia puede ir contra el sistema democrático. Me parece muy peligrosa, pero es una opinión personal. Sí, exactamente. Lo que hay es que hacer alternativas y alternativas razonables. Es decir, me preguntaba antes por alternativas, por ejemplo, los impuestos... Y sobre todo, ¿qué otros países en América Latina? Yo tengo un ejemplo muy claro que siempre lo pongo. Brasil ha tenido una experiencia a través de un impuesto que se llama el Simples, que es un impuesto que grava a las pequeñas empresas, que es un impuesto donde se toman a partir de datos reales los ingresos reales y los gastos se simplifican enormemente. Desaparece en buena medida también la obligación de aportar facturas y justificantes, se estiman ciertos gastos a través de criterios o de reglas objetivas y la recaudación aumentó espectacularmente. A mí me parece que ir por esa vía de impuestos más sencillos, de impuestos objetivos, de impuestos que quizás no midan la renta al milímetro, si nos deshacemos de ese prejuicio tradicional de que hay que medir la renta hasta el milímetro para garantizar la justicia y establecemos un sistema más justo basado en impuestos simples, sobre todo para los pequeños empresarios, probablemente la solución será mucho mejor que algunas ideas que se han tenido en el Perú, que lamentablemente yo no estoy de acuerdo con ella, como por ejemplo la bancarización de ciertas operaciones. ¿Se necesita tributaristas que sepan de sociología y de antropología? Se necesita tributaristas que sepan de todo. Tributaristas humanistas, de pero también creo que se necesitan sociólogos que sepan de tributos. Y políticos también. Exacto, porque es terrible asistir a gabinetes en los cuales en realidad el ministro de Economía es una instancia, el otro es el de la cultura, o el de salud, o el de educación. Y en definitiva
siempre están en un a contrapelo, digamos, ¿no? En un tira y afloja. Lo que caracterizaba a los hombres renacentistas es que sabían de todo. Yo no sé si saber de todo es bueno, porque al final se acaba sabiendo mucho de nada, pero creo que sí hace falta una formación. Los tributos no están aislados de la realidad y hay que aplicarlos sobre realidades económicas, sociales y políticas. A veces los tributaristas de origen jurídico, como es mi caso, solemos ser muy formalistas, estudiamos la norma aislándola de la realidad y eso no puede ser. Yo recuerdo de una respuesta de un ministro de Economía chileno una vez que le preguntaban sobre la inflación y dijo, mire, la verdad la inflación nació con Chile, así que no vamos a discutir. Podemos decir también que en realidad la impugnación, la informalidad nació con la famosa casa de contratación en Sevilla. Es decir, en los primeros días ya de la conquista se evadía, se mentía, se hacía pasar por español a alguien que venía, en fin, de Holanda, etcétera. ¿Cómo combatir todo esto? Es decir, ¿cómo llegar a aceptar que tenemos... Es decir, que no hay sociedad moderna sin un sistema tributario adecuado? Sí, vamos a ver, el sistema tributario es primero una realidad legal, está en las leyes. Por tanto, cuanto más simples sean las leyes, mejor. Existe una tendencia a hacer leyes fiscales complicadas. Las leyes se hacen para los ciudadanos, no se hacen, dicho sea de paso, para los asesores fiscales o para los que tienen interés en que las leyes sean especialmente complicadas. Por tanto, hay que simplificar el idioma tributario, que tampoco es tan complicado. Los científicos del derecho tributario tenemos propensión a complicarlo todo, pero en realidad es establecer cuánto hay que pagar y cuándo y dónde. Punto. Eso es lo que es una ley tributaria. Pero, por ejemplo, yo que tengo estudios superiores y maestría, no puede ser que no pueda pagar mis impuestos sin ayuda. Me siento una analfabeta. Y eso es, el legislador no debe ser tan difícil simplificar el contenido de las leyes. Luego está la simplicidad en la dinámica de la aplicación, donde está en juego también cuestiones relativas a la organización administrativa, a la reducción de la burocracia, a la simplificación, a la incorporación de nuevas tecnologías en la gestión de los tributos, que es muy importante, en facilitar las formas de pago del tributo y fundamentalmente también es una cuestión de voluntad política y de eliminar resistencias entre todos los que tienen intereses en el mundo del derecho tributario, las administraciones que recaudan, los tributaristas que ayudamos a los contribuyentes a pagar menos dentro de la ley, etcétera, etcétera. La corrupción hace mucho daño a la recaudación de impuestos, ¿no? Porque la gente siente que se están robando la plata que no tributa, ¿no? Y en el Perú viene el tema, Raúl, perdóname lo último, el tema de, por ejemplo, las grandes empresas, las empresas transnacionales que vienen, por ejemplo, a invertir en minería en el Perú. Se les está reclamando mayor tributación en el tema de regalías, en el tema de Cano y en el tema directamente también del impuesto para arriba. ¿Esa es la tendencia? ¿Eso es positivo o al final esto, como dicen algunos, los lleva para otro lado, los espanta? Sí, cuando antes me preguntaron sobre la posición de países como Perú en el actual contexto de crisis internacional, también habría que señalar que Perú es un país importador de inversión, como la mayoría de los países emergentes o en vías de desarrollo, y su rol en el panorama fiscal internacional es distinto al que puede tener un país desarrollado que es exportador de inversión, ¿no? Los países que necesitan crecimiento económico necesitan de inversión extranjera, eso es indudable. Necesitan condiciones de seguridad jurídica. Durante muchos años Perú fue un ejemplo en ese sentido por sus pactos de estabilidad tributaria en algunas leyes como la ley de la minería, que yo creo que son sustancialmente positivos. Tiene un déficit a mi modo de ver, que es la escasa red de convenios de doble imposición. Es difícilmente explicable que no se acabe de aprobar el convenio con España cuando España es uno de los principales inversores extranjeros en Perú. Y sobre todo en el tema de la minería, el incremento indirecto de la fiscalidad a la minería viene produciéndose desde hace muchísimos años con ciertas prácticas de la SUNAT, impidiendo deducir ciertos gastos, aplicando, por ejemplo, obligatoriamente sistemas de amortización lineales que son claramente perjudiciales para las empresas mineras, etcétera, etcétera. Es decir, esa práctica viene produciéndose desde hace ya algunos años. Si la opción va a ser la subida de impuestos en los próximos años, se trata de una opción legítima que puede adoptar cualquier gobierno, pero obviamente tendrá que hacerla en términos de seguridad. No puede ser una opción sorpresiva, no puede ser una opción que cambie sobrevenidamente las condiciones de inversión y que a la larga lo que haga sea impedir o espantar ciertas futuras inversiones que son fundamentales para el crecimiento de este país. De seguridad y realismo. Muchísimas gracias, realmente ha sido sumamente interesante la conversación con el doctor César García Novoa. Muy buenos días. Gracias. 9:02 de la mañana, hacemos una pausa.